Excelente. Listo. Pues buenas noches. Qué gusto. Tal vez algunas de ustedes ya he tenido el privilegio de conocerles. Y a quienes no, pues sean bienvenidas, bienvenidos a este curso de náhuatl. Es un curso que llevamos ya tiempo planeando y sobre todo el entusiasmo de poder compartir algo así, pues nos llena de mucha alegría y pues quiero que ustedes siempre se sientan con la libertad de preguntar cualquier cosa, de hacer comentarios, de que se integren a nuestro equipo, ¿no? Lo que esperamos es que sea un equipo que dure, ¿no? Que sea, nos volvamos una escuela en todo el sentido de la palabra, ¿no? Y que esto pues nos lleve a lugares que no nos imaginamos, ¿no? Sobre el asunto de la lengua náhuatl. Estamos muy emocionados porque la idea del curso surge precisamente como si llegaron a ver alguno de las transmisiones en vivo que Daniel y yo hicimos, pues es a propósito de recuperar parte del legado cultural e histórico pues de los pueblos mesoamericanos, por lo menos una parte de ellos, porque como ustedes sabrán, no hay varias lenguas que se hablan en México y que, bueno, algunas de ellas tienen, digamos, la atención más puesta sobre otras. Evidentemente, el náhuatl es una lengua que ha recibido mucha atención a lo largo de los siglos. Sin embargo, eso no demerita en absoluto que nosotros también hagamos un acercamiento y que podamos aprender algo de esta maravillosa lengua. Pues bienvenidas, bienvenidos y pues vamos a iniciar. Lo que les quiero proponer, primero me voy a presentar para quienes no me conocen. Mi nombre es Octavio Alonso González. Me formé primero como psicólogo hace años, ahí por la Universidad de Londres, donde conocí a mi viejo y querido amigo Daniel, por allá en esos lares y en esos tiempos nos conocimos. Después tuve una formación lingüística. En ese sentido, cuando me formé como lingüista, pues decidí dedicarme al estudio del náhuatl, ¿sí? Y pues desde ese entonces, más de 10 años ya, llevo trabajando la lengua, llevo discutiendo, también he tomado cursos, evidentemente, con los grandes exponentes del náhuatl en México, sobre todo, que hay gente maravillosa. Algunos ya se fueron, ¿no? Algunos ya murieron, sin embargo, dejaron su legado y ahí está, ¿no? Siempre listo para ser abordado. No los quiero aburrir, es muy a grandes rasgos esa es mi formación, sobre todo lo que me importa es que sepan de dónde viene este costado, ¿no? Que les quiero mostrar, lo que vamos a ver, que sí tiene una perspectiva lingüística, sin embargo, es una perspectiva al alcance de todas y todos, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla. Si tienen alguna pregunta, comentario, pues aquí estamos, ¿no? Pues de entrada a todos los que han saludado, buenas noches y bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué vamos a ver este semestre? Primero, bueno, el objetivo de nuestra escuela es que podamos tener un acercamiento bastante robusto y profundo, ¿sí? a la lengua náhuatl. Ustedes pueden hacer la búsqueda de clases que hay decenas de clases en YouTube, en muchos sitios, y normalmente las clases que se ofrecen de náhuatl son más bien memorización de listas de palabras y algunas que otras menciones sobre la gramática, pero no son clases que van a profundidad, a entender realmente porque el náhuatl es una lengua que funciona como funciona. Ese en realidad es nuestro objetivo, conocer, comprender y profundizar sobre esta maravillosa lengua que se sigue hablando en territorio nacional y no solo en México, sino también hay algunos hablantes que vamos a ver más adelante que la siguen hablando en Centroamérica, ¿sí? Entonces, sobre todo, nosotros vamos a trabajar, nuestro curso está dedicado al náhuatl documentado en los siglos XVI y XVII, ¿sí?
Hay mucha polémica sobre este náhuatl porque algunos gramáticos le suelen llamar náhuatl clásico, otros definitivamente han renunciado a llamarle náhuatl clásico, pero lo que vamos a ver es que sí hay elementos para considerar sobre todo estos documentos que dejaron los escribanos, que dejaron también los misioneros que vinieron aquí a México por ese entonces, ¿no? Escribieron un náhuatl que sí tiene cierta estructura homogénea. De eso vamos a hablar, ¿no? Que en realidad sí podemos decir que existió esa variante de los siglos XVI y XVII. ¿Por qué esa variante es la que nosotros vamos a estudiar? Primero, si nosotros comprendemos bien la gramática de este náhuatl, la consecuencia es que vamos a poder entender muchas de las lenguas náhuatl que se hablan en la actualidad, ¿sí? O sea, no nos va esto a eximir, no nos va a quitar la posibilidad de entender, por ejemplo, un hablante de Guerrero, o entender un hablante de la Huasteca, o entender a un hablante de Durango, ¿no? La idea es que esto sea realmente una aproximación bastante robusta para conocer los fenómenos de variación lingüística de la actualidad. Entonces, bueno, pues como pueden ver, nuestra perspectiva es a largo plazo, es decir, este es nuestro primer semestre y la meta final, la meta a largo plazo es que generemos un colegio de traductores, ¿sí? De variantes antiguas y de variantes modernas, ¿sí? ¿Con qué? Con todas las, digamos, las revisiones gramaticales que vamos a hacer, ¿no? Y finalmente, pues aquí les puse en el temario una frase náhuatl, ¿no? Que dice, mate guantin tinenemisque, que nosotros caminemos, que andemos, ¿no? Esa es la idea, que juntos, que juntas estemos siempre como trabajando, avanzando y bueno, algunas cuestiones antes de entrar a la revisión del temario. Es muy importante que no se pierdan las clases porque hay una continuidad, hay una hilación de las sesiones. Entonces, de pronto van a sentir que es mucha información. Vamos a hacer ejercicios, vamos a hacer las clases de una manera que ustedes puedan sentir que están aprendiendo y sobre todo que sigan la continuidad, porque si viene una clase y 3 clases no, entonces va a haber un hueco que no van a poder llenar porque se habrán perdido de las explicaciones, se habrán perdido de los ejercicios y pues más que nada, yo sé que estamos ahorita en una vorágine de trabajo, de asuntos. Sin embargo, bueno, creo que, o espero más bien, que podamos estar la mayoría de las sesiones aquí presentes. Nada, pues eso es todo lo que quería comentarles. Nuestras clases, evidentemente, como ya lo sabemos, ahí donde lo puse. Entonces, vamos a revisar los temas de este semestre. Este semestre está enfocado a lo que vamos a llamar la primera parte, la gramática del sustantivo. Vamos a entender cómo funcionan los llamados sustantivos en el náhuatl, qué tipo de marcas gramaticales necesitan, porque aparentemente es una cuestión complicada. No lo es simplemente que nosotros veamos cómo construimos estas palabras que sirven para darle nombre a las cosas, ¿no? Esos son los llamados sustantivos. Si ustedes recuerdan sus lecciones de la educación básica, primaria, secundaria, preparatoria, normalmente en las clases de español se enseña que el sustantivo es aquella palabra que le da el nombre a una cosa, ¿no? Parcialmente vamos a quedarnos con esa definición y para que sepan ustedes entonces de qué vamos a hablar. De todas las palabras que permiten nombrar objetos del mundo y que, bueno, son palabras que forman el vocabulario de la lengua náhuatl. Nuestro primer tema será entonces un recorrido histórico a grandes rasgos, ¿no? Esto por sí mismo sería un curso muy largo, pero esto lo voy a, digamos, compactar para no seguirnos más, ¿no? Vamos a hablar de la filiación genética del náhuatl, de dónde viene, cuál es la familia de la que procede, un poco sobre la vitalidad lingüística de la lengua y además dónde se habla el náhuatl hoy en día, ¿no? ¿Cuántos náhuatl hay? De esas cosas vamos a hablar el día de hoy. El siguiente tema que nosotros vamos a ver es el llamado de fonos, fonemas y letras. Aquí vamos a nosotros empezar a ver cómo es que se construye
el náhuatl, por qué se decidió usar un sistema de escritura que es un sistema latinizado, ¿no? Porque desde la tradición de la llegada de los españoles se tomó esta escritura para documentar el náhuatl y se sigue usando esta escritura en realidad. Los hablantes modernos siguen tomando estas convenciones que se hicieron hace ya muchos siglos y muchos de ellos las han adoptado ya por tradición. Entonces vamos a hablar de esto, vamos a hablar qué tipo de sonidos tiene el náhuatl, vamos a ver si tiene diacríticos específicos para escribirse, cuál es la variación de estos diacríticos y también hablaremos de la pronunciación, ¿sí? Que es otra de las cosas también muy interesantes de la lengua. Esto en el tema 2. En el tema 3, propiamente hablando, entraremos en lo que les comentaba que denominamos la gramática del sustantivo. Aquí vamos a hablar sobre cómo se forman los plurales, ¿no? Que son entidades que hacen referencia a muchos objetos, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de construcciones tiene el náhuatl? En el tema 4 seguiremos con esta cuestión de un poco de los plurales y además un fenómeno que tiene que ver con los que se llaman sustantivos poseídos, ¿no? Que es en realidad cómo ciertos sustantivos nos hablan de cosas que le pertenecen a alguien, ¿sí? Y es una cosa maravillosa esto, ya lo verán. Y también aquí nos vamos a preguntar si el náhuatl tiene género gramatical, ¿no? Como en español tenemos, por ejemplo, gato y gata, ¿no? Haciendo referencia a la entidad masculina y femenina. Nos vamos a preguntar si en náhuatl esto es posible, ¿sí? En el tema 5 vamos a hablar de diminutivos honoríficos y despectivos, que son estas partículas que nos permiten hablar de si una, o decir, ¿no? Si un sustantivo lo vamos a nombrar con respeto, si lo vamos a nombrar con cierta burla, con cierta sorna. El náhuatl tiene una forma gramatical para hacer esto, ¿no? Y también si algo lo vamos a tratar con compasión, ¿sí? O si algo lo vamos a tratar también despectivamente o peyorativamente, todo esto son elementos que el náhuatl toma en las palabras de sustantivos. Hablaremos de eso en el tema 5. En el tema 6 vamos a hablar del vocativo. El vocativo en realidad sirve para llamar a las personas, ¿no? En español no hay ninguna marca de vocativo. Yo puedo decir Daniel y Daniel va a responder porque sabe que responde a su nombre. Bueno, el náhuatl tiene elementos para marcar lo que llamamos llamarle a una persona, que es lo que entendemos por vocativo, ¿sí? El tema 7 va a ser el uso de pronombres posesivos. Aquí vamos a hablar precisamente de cuáles son estos pronombres, cómo se configuran. Y finalmente, en el tema 8, vamos a empezar a hablar ya de cómo los verbos se usan, sobre todo los pronombres, qué tipo de pronombres son y en qué tipo de verbos van, ¿no? Eso es a grandes rasgos, ¿no? El temario que vamos a desarrollar a lo largo de nuestro semestre, ¿no? Parece una cuestión muy técnica, sí lo es, si no sabemos de qué va, ¿no? Entonces, bueno, pues bienvenidas, bienvenidos, y eso es lo que va a regir, va a trazar nuestro curso. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿No? ¿Vamos bien? Por Excelente. acá de maravilla, parece ser que no hay comentarios en el chat. Muy bien, cualquier cosa ya saben. Entonces, vamos a empezar ya con nuestro primer tema, pues ya estamos aquí, vamos a arrancarnos. ¿Qué es el náhuatl? ¿No? Quiero que partamos de esta pregunta, porque el náhuatl es una lengua actualmente clasificada como una lengua mesoamericana, ¿sí? Y que misma lengua está inscrita, por decirlo así, o su origen está en las llamadas lenguas yuto-nahuas o también conocidas como yuto-aztecas, pero es mejor llamarles yuto-nahuas porque aquí hay una condición sociopolítica que hay que aclarar. Primero, normalmente el grupo de nahuablantes, históricamente hablando, más famoso son los llamados aztecas o mexicas, ¿no? Que históricamente sí se llamaban aztecas, pero ellos mismos cambian su nombre en ciertas migraciones y deciden llamarse mexicas,
¿sí? O incluso tenochcas, ¿no? Bueno, este no era el único grupo que migró hacia el centro del país o hacia las costas, ¿sí? Porque había otros grupos de hablantes de náhuatl que históricamente migraron antes de estos últimos, llamados los aztecas o mexicas. Entonces, por ello, el hecho de llamar a la familia lingüística del náhuatl Yuto náhuatl y no Yuto azteca nos permite entender que hay otros grupos que históricamente se asentaron en el centro de México y en el sur de México, y no solo fue este grupo más famoso, ¿no? Bueno, cuando llegan los españoles, ¿sí? Lo que deciden hacer en México, porque llegan después de la conquista brutal, ¿no? En términos bélicos, militares, ¿no? Pues lo que seguía era la conquista espiritual, ¿no? Hay un texto muy interesante que les recomiendo que edita el Fondo de Cultura Económica que se llama La Conquista Espiritual de México. Y es un tratado histórico de cuáles fueron, por ejemplo, las órdenes de sacerdotes que llegaron franciscanos, llegaron jesuitas, qué políticas tenían entre esas órdenes, qué necesitaban para acceder las comunidades, a la gente y evangelizar. Lo que tenían por meta era hacer diccionarios y gramáticas, ¿sí? No arrancar a la gente de sus lenguas. Ellos querían preservar las lenguas indígenas, no solo el náhuatl, todas las lenguas indígenas de la llamada Nueva España, ¿no? En ese entonces. Y más bien lo que querían hacer era aprender las lenguas y evangelizar, enseñar la Biblia, sobre todo los 4 evangelios, en las lenguas indígenas. Entonces, bueno, imagínense el trabajo monumental que esto implicó. La primera cosa que llegaron a hacer es proponer un sistema de escritura para poder registrar el náhuatl. No es que el náhuatl no tuviese ya un primer modo de registrarse, existía ya en los códices que podemos ver de los grupos de nahuablantes, el desarrollo de una escritura no estaba tan avanzada, por ejemplo, si la comparamos con la escritura de las lenguas mayas, que era una escritura bien establecida, bien sistematizada. La escritura náhuatl apenas empezaba a sistematizarse. Entonces, pues no les dio tiempo porque evidentemente se rompe esta sistematización de la escritura y lo que viene es, se toman los caracteres, vamos a llamarlos así, las letras del alfabeto latino para representar todos los sonidos de la lengua náhuatl. Y es así que en estas épocas tempranas, siglos XVI y XVII, se empieza a documentar, se empiezan a hacer diccionarios. Por ahí uno de los, a ver, déjenme, se los voy a mostrar, porque ya se los había mostrado en un live con Daniel, pero uno de los diccionarios más importantes que se ha hecho de lenguas indígenas fue escrito en 1555, la primera versión, que es esta. Déjenme un momentito de tener la pantalla, ¿no? Este diccionario fue escrito por Fray Alonso de Molina en 1555. Vean lo temprano que es este diccionario. Fray Alonso de Molina fue un niño español que llega a México y que aprende náhuatl jugando con sus amigos, ¿no? Y entonces los misioneros se dan cuenta de lo inteligente que es el niño y además que puede servir de intérprete. Y entonces él entra a la orden a formarse como misionero y bueno, en su formación, aparte de todas las labores institucionales y religiosas que tiene que hacer, pues él hace una gramática del náhuatl y hace estos diccionarios. Varias décadas después, en 1571, el mismo Molina publica un segundo diccionario. El primero que les digo de 1555 solo es español náhuatl, ¿no? ¿Para qué era este diccionario? Porque evidentemente sus hermanos de orden necesitaban, ¿cómo digo, por ejemplo, adobo, ¿no? O ¿cómo digo comer? Entonces buscaban en el diccionario que corría entre los misioneros toda la lista de palabras que Molina pudo juntar, ¿no? Y después completa el diccionario, completa el trabajo monumental con un diccionario en doble sentido. En 1571 publica entonces este otro diccionario
náhuatl español y español náhuatl, ¿sí? Este es bastante accesible si ustedes quisieran hacerse de su biblioteca de textos en náhuatl. Yo les recomiendo que se hagan de este texto. Lo publica Porrúa. Entonces, se puede conseguir en cualquiera de las librerías de Porrúa aquí en México. No sé si tenemos a alguien del extranjero, pero bueno, por lo menos aquí en México, o se puede conseguir por internet, ¿no? Y vale la pena. Es una edición muy bonita porque además es una especie de edición facsimilar. Tiene un prólogo por el gran Miguel León Portilla, ¿sí? Que fue un erudito y también un pensador que hizo bastante documentación sobre el pensamiento y la filosofía náhuatl. Ya tendremos ocasión de hablar del doctor Portilla, pero bueno, vean lo temprano que fue y el trabajo monumental que hicieron estos misioneros para documentar la lengua. Entonces voy a continuar. Listo, ¿verdad? ¿Se ve mi pantalla? Sí, ya se ve. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuándo se hizo la primera gramática del náhuatl? La primerita la hizo el franciscano Fray Andrés de Olmos y fue en 1547. Creo que esta la edita la UNAM, tiene una edición facsimilar muy bonita y pues nos da registro de cómo empezaron a entender estos misioneros la lengua náhuatl, ¿sí? Después, históricamente viene la gramática de Molina, el mismo año que publica el diccionario. Molina también publica una gramática, o sea, era un cuate fuera de serie porque, bueno, como creció como hablante bilingüe, hablante de español o castellano y hablante de náhuatl, pues tenía como ciertos recursos o ventajas que sus otros hermanos de orden no tenían, ¿no? Entonces coincide la publicación de su gramática y del diccionario en doble sentido que les acabo de comentar. Después, en 1595, el jesuita Antonio de Rincón publica la tercera gramática del náhuatl. En 1642, Diego de Galdo Guzmán publica otra, pero una de las gramáticas más importantes, de hecho va a ser la base de nuestro curso, es la gramática del jesuita Horacio Carocci en 1645. Horacio Carocci fue un misionero fuera de serie. Él hablaba alrededor de 5 o 6 lenguas, ¿no? De entrada, él nació en Italia, ¿no? Hablaba italiano, hablaba español, hablaba evidentemente griego, latín, hebreo, aprendió perfectamente bien náhuatl, hizo una gramática de otomí y no sé qué otra gramática de lengua indígena se estuvo trabajando. Era un privilegiado Horacio Carocci, además de la forma de registrar y comprender la lengua. Hay pocas gramáticas, incluso modernas. Vean, esta es de 1645. Hay incluso pocas gramáticas modernas que tengan la rigurosidad, ¿sí? Y el alcance que tiene la gramática de Horacio Carocci. Ahora les adelanto desde ya, ¿no? Cuando empecemos a trabajar ya con ejemplos, con cuestiones de corpus lingüístico, los ejemplos que vamos a tomar son los de la gramática de Horacio Carocci, ¿sí? Entonces, para que sepan ustedes lo relevante que es esta gramática y lo fundamental del trabajo. Incluso, se los comento así, el jesuita Horacio Carocci forjó conceptos lingüísticos que se siguen usando hoy en día, ¿eh? Él los inventó y los lingüistas lo siguen usando para describir conceptos en las lenguas. Hay una pregunta aquí. Sí. Octavio, cuando dices que el diccionario se puede adquirir en internet, ¿quieres decir para pedirlo o sabes si está disponible para leerlo en versión virtual? Bueno, sí les voy a pasar herramientas que son de índole virtual, ¿no? La primera es un portal que está alojado en UNAM, es público. Pero este mismo, Voy a poner ahí. este específico se Las dos consigue, cosas, dices. lo pueden conseguir físicamente. Ah, muy bien. A ver, ahí va. Eh,
a ver, lo pueden conseguir, ¿no? En físico, en internet, pero el portal de la UNAM, que se llama Gran Diccionario Náhuatl, así lo googlean y les aparece este portal de la UNAM, tiene todo el diccionario de Molina digitalizado. Ustedes entran al sitio, es más, vamos a verlo para que vean cómo se ve, ¿no? Van a ser herramientas que nos van a servir y van a ser de gran ayuda, ¿no? Ahí googleo, aparece aquí la fuente documental, ¿no? Gran Diccionario Náhuatl. Cuando el UNAM está de vacaciones, el sitio está caído, porque no hay alguien que lo esté manteniendo, ¿no? Entonces, normalmente tengan esto bien presente. En vacaciones de la UNAM, este sitio no está disponible. Entonces, viene aquí una barra buscadora, ¿no? Yo voy a buscar esta palabra Temoa, ¿sí? Voy a poner aquí que me la busque en náhuatl y me aparecen inmediatamente la palabra aquí, la grafía normalizada, la traducción y la fuente. Si ustedes revisan las fuentes, como podemos ver, una de estas fuentes, una o varias, van a ser de los diccionarios de Molina. O sea que no solo está este diccionario, sino documentos de los siglos XVI, XVII y XVIII que también aportaron al léxico o al vocabulario del náhuatl. Entre ellos, el de Fray Alonso de Molina. ¿Sale? Entonces, esta herramienta es una de las herramientas fundamentales que nos va a permitir pues, hacer búsquedas, consultas, etcétera. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Preguntas? Todo muy bien. Muy bien, excelente. Entonces, regresamos acá a los contenidos, ¿no? Les estaba hablando de esto, ¿no? Perdón, paréntesis rápidamente. Incluso aquí vienen algunos ejemplos de Carochi, de la gramática que vamos a revisar. Bueno, este verbo es específicamente, no sé, aquí está, miren. Carochi, este es un verbo que sí viene en la gramática Carochi, por eso viene aquí el registro, ¿no? Incluso gramáticas están en esta base de datos, por eso es tan relevante y gracias a la UNAM y a todo el equipo, sobre todo a una lingüista mexicana que lleva muchos años trabajando, que se llama Carmen Herrera, ¿no? La doctora Carmen Herrera, que ha sido una persona que se ha dedicado en cuerpo y alma a formar estos diccionarios, ¿no? Con su equipo de trabajo, claro que Carmen ha trabajado con mucha gente, pero ella es una de las directrices, ¿no? Que han permitido tener este corpus lingüístico en línea, ¿no? Y bueno, pues nada. Vamos a hablar ahora de las variantes lingüísticas del náhuatl. Hay que decir una cosa, cuando los españoles llegan a América, sobre todo a México, ¿no? Lo que encuentran es un mosaico de lenguas y culturas distribuidas a lo largo, sobre todo, del centro de México hacia el sur, ¿no? Y en su camino, en su andar, ¿no? De querer llegar al centro de México, al altiplano central, o a esta cuestión que es Tenochtitlan, pues encuentran varios grupos de novohablantes, entre ellos uno de los grupos con los cuales ellos tienen contacto antes de tener contacto con los mexicas es con los tlaxcaltecas, ¿sí? Los tlaxcaltecas son un grupo de habla náhuatl que estaban en guerra con los mexicas, ¿sí? Entonces, a pesar de que compartían la lengua, a pesar de que compartían rasgos culturales como el calendario, como el sistema de numeración, como los dioses, ¿no? Como ciertos rituales, aún así eran enemigos, ¿sí? Y bueno, es importante saber que todos estos grupos de nahuablantes que estaban, digamos, asentados ya en diversos lugares del país cuando llegaron los españoles, no hablaban el mismo náhuatl, hay que decirlo, ¿no? Esto quiere decir que el náhuatl ya se había diversificado desde mucho tiempo antes de la llegada de los españoles, ¿sí? No estamos hablando de un solo náhuatl, sino estamos hablando de varias lenguas náhuatl, ¿sí? O lo que comúnmente entendemos por dialecto, ¿sí? Dialecto
es la variante lingüística de una lengua. Les voy a poner un ejemplo. A ver, me van a decir si se alcanza a ver esto, por favor. A ver, si no hace... ¿Se ve? Sí. ¿Qué dice aquí? Pej. Sí, ¿no? Normalmente lo leemos así. Pez. Pej y pez, ¿no? En realidad, uso una escritura ortográfica que todo el mundo ha conocido, pero enseguida les comparto la escritura fonética de la primera palabra. Y un par de escrituras más. Y les voy a decir por qué estamos hablando de estas cosas. Ahí está. Espero que se pueda ver bien. Bueno, alcanzan a ver bien, ¿verdad? Refleja un poquito el foco, pero bueno. En la parte de arriba, eso que parece una H es lo que se llama una aspiración. Y es la forma, es la escritura fonética de cómo la gente de la costa habla, ¿no? El P, P, P. Ajá. Esa es la forma que usan los lingüistas para escribir los sonidos. No tiene nada que ver con la ortografía, si se dan cuenta. Luego tenemos en la parte de abajo dos escrituras más de también hispanohablantes, gente que habla español y que también pronuncia estas palabras de acuerdo a cómo aprendió a hablar español, ¿no? Tenemos pez, como normalmente la pronunciamos en el centro de México, y tenemos pez, que es como un español pronunciaría esta palabra, pez, ¿sí? Es la que tiene como esta... Aquí está, ¿no? La que tiene como ese simbolito raro, la última, es la que usaría un español. Bueno, es el diacrítico que sirve para transcribir la za de los españoles, pez. Entonces tenemos, vean, tres formas para pronunciar una palabra, pe, pez y pez. Esto quiere decir que tenemos no un solo español, sino distintos dialectos o variantes lingüísticas del español, ¿sí? Lo mismo ocurre con el náhuatl. En el tiempo de la llegada de los españoles, teníamos muchas formas de pronunciar las palabras y de, nombrarlas, ¿no? Variaban los sonidos, variaban las vocales, y entonces, pues, este mosaico que les digo que no era homogéneo, pues en realidad nos permitía saber que desde ese entonces, había varios dialectos o variantes del náhuatl. Ahora sí, entonces, veamos cuáles son estos dialectos y hablemos un poquito de la historia del náhuatl, ¿no? El náhuatl, antes de formarse como tal, como náhuatl, existió en una época histórica, se llamaba proto-náhuatl. Antes de ser el náhuatl que vamos a estudiar, pues era como una especie de pre-náhuatl, si lo quieren llamar así, ¿no? Un primer náhuatl, y este náhuatl dio paso a dos lenguas, el pochuteco y el náhuatl, que vamos a estudiar. El pochuteco es una lengua que ya se murió, que se habló en México, que era la lengua que mejor se emparentaba con el náhuatl, es decir, la lengua que más se parecía al náhuatl. Lo podemos comparar otra vez, por ejemplo, italiano y español. Hagan de cuenta que esa relación, nosotros escuchamos a un italiano hablar, podemos entender algunas de las palabras, de las frases, ¿sí? Sin embargo, no tenemos toda la lengua italiana, ¿no? Hay cosas que están fuera de nuestro alcance. Pues más o menos una relación así muy similar existió entre el pochuteco y el náhuatl, ¿no? De los últimos hablantes del pochuteco que
que vivieron, ¿no? Sobre todo a finales del siglo XIX y principios del XX, por ahí algunos lingüistas alcanzaron a hacer un estudio breve sobre el pochuteco. Hubo un lingüista apellidado Boas, que tiene un artículo bastante interesante sobre cómo fue el pochuteco, pero es una lengua que murió, ¿sí? Y se puede decir que era la más cercana o la más parecida al náhuatl en general, ¿sí? Bien. Se dice entonces, ¿cuáles son esas variantes del náhuatl? Se dice por lo menos que podemos tener 3 tipos de lenguas náhuatl, ¿no? Les digo que no es un solo náhuatl, sino de acuerdo a la forma en que pronunciamos las palabras, podemos tener el náhuatl y el náhuatl. Aquí está en amarillo. Repito, el náhuatl. No estamos viendo tu pantalla. No está viendo mi pantalla. No. Ay, gracias. Gracias. ¿Ya se ve? Sí. Está compartido como tu pantalla. Voy. Un momentito, nada más déjenme abrir un pequeño mapita también que nos va a servir. Bueno, quiero mostrarles, antes de seguir sobre el pochuteco y lo que les estaba comentando, ¿no? Todavía un poco más para atrás, ¿no? ¿Cuál es, digamos, la distribución de lo que estamos llamando la familia lingüística Yutonagua? Hace rato les compartía de por qué vamos a preferir, en vez de llamarle yutoazteca, este es un artículo de una investigadora de la UNAM, ¿no? Ella decide llamarla yutoazteca, pero en realidad, pues, les explicaba por qué le vamos a llamar Yutonagua, ¿no? Entonces, el náhuatl es una lengua que históricamente viene del norte. Muchas de las lenguas que se hablan en el sur de Estados Unidos son lenguas emparentadas con el náhuatl. Por ejemplo, el hopi, ¿sí? Otra que está por extinguirse, hay pocos hablantes, es el tubatulabal, ¿sí? Es una lengua que, pues ya, si no hay programa de revitalización, se va a perder, ¿no? Otras de las que también ya están casi extintas es el cupeño o el luiseño, ¿no? Que son lenguas que se hablan en Estados Unidos y como sabemos, pues hubo un programa de erradicación, ¿sí? De muchos de los hablantes nativos de lenguas indígenas, ¿no? En ese país y actualmente, pues ya quedan muy pocos hablantes de las familias lingüísticas. Entre ellas, bueno, esta que pertenece al Yutonáhuatl. Esta es la primera rama, que es la Yutonáhuatl del norte, y tenemos la Yutonáhuatl del sur. Sobre todo estas lenguas se hablan en México. Estas del norte están clasificadas así porque se hablan en Estados Unidos, pero estas otras que son también lenguas que se emparentan con el náhuatl se hablan aquí en México. Por ejemplo, tenemos la rama taracaíta, ¿sí? Tenemos aquí el mayo, el ópata, ¿sí? Por ejemplo, la rama del tarahumara o tarahumarana. Tenemos el tarahumara o rarámuri, que así se autodenominan, o el guarijío, que son lenguas que se hablan en el norte del país, ¿no? Por ejemplo, tenemos la rama tepimana, tenemos el corachol, por ejemplo, de lenguas como el cora y el huichol, ¿no? Que se hablan en San Luis Potosí, por ahí en esa zona. Son lenguas que históricamente surgieron de una misma lengua que fue llamada el yuto-azteca, ¿no? Hagan de cuenta que hace miles de años todas estas lenguas eran una sola lengua. Solo que con el paso del tiempo, la diversificación de la gente fueron cambiando. ¿Alguien tiene alguna pregunta, perdón? Sí, yo, Octavio, dime, ¿el yuto-azteca sería como el indoeuropeo o como el latín? Es decir, estas familias de lenguas estarían tan emparentadas como las lenguas romances o más bien como las lenguas indoeuropeas. O sea, ¿cuánta No, distancia hay entre ellas?
Bueno, de la distancia no se sabe, ¿no? Son reconstrucciones bastante recientes de el parentesco entre las lenguas. Lo que sí podemos decir es que es un mapa similar al indoeuropeo. Si no lo Ya. saben, el indoeuropeo digamos, la lengua madre, aquí sería la yuto-azteca, ¿no? De la gran mayoría de las lenguas de Europa y algunas de la India, y que entre ellas está, por ejemplo, el inglés y el español, ¿no? Que son Y el lenguas que latín y el provienen, griego, ¿no? ajá, históricamente de esta lengua, ¿no? El alemán, el francés, etcétera, ¿no? El ruso, de la llamada gran familia indoeuropea, pero esta es otra familia por su propio derecho, ¿sí? Esta familia no tiene nada que ver con el indoeuropeo, por ejemplo, hay que aclararlo, ¿no? Qué bueno que lo preguntas, pero son familias lingüísticas que se gestaron históricamente en momentos bien distintos y en lugares bien distintos de los grupos culturales. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias. Entonces, bueno, hasta acá a la derecha, en este mapa, pues tenemos efectivamente el, la rama azteca, ¿no? Así está en este mapa, pero bueno, no me gusta tanto. Más bien yo diría la rama náhuatl. Tenemos el llamado náhuatl clásico, que les decía que es el que vamos a estudiar, y las variantes del náhuatl moderno, que también hay que decirlo, no es solo un náhuatl. Bueno, para llegar a esto, a toda esta ramificación, hubo un momento en el que el náhuatl tuvo que haber sido un prenáhuatl o protonáhuatl. Ahora sí regreso a lo que les estaba mostrando, bueno, más bien queriendo mostrar hace rato y no se veía, ¿no? Y que de este protonáhuatl surgió lo que llamamos el pochuteco y el náhuatl en general, ¿no? El pochuteco, lo que les decía, entre la comparación más o menos italiano-español, ¿no? Estas lenguas se parecían muchísimo, pero pochuteco, pues, se perdió. Y bueno, las clasificaciones que se han hecho en la modernidad sobre las variantes del náhuatl, como les decía, tenemos el náhuatl y el náhuatl. Aunque va a ser un tema que vamos a empezar a revisar. Desde ya hay algo que quiero decirles sobre la pronunciación. La famosa TL, ¿no? Cuando uno ve escrita una palabra con TL, aquí les voy a poner en el chat una, que es una de las más famosas, porque además es el nombre es parte del nombre de un volcán, ¿no? Si uno ve escrita esta palabra que es mujer, ¿sí? En náhuatl, uno tiende a leer Cihuatl, ¿cierto? Cihuatl, ¿no? Y hasta enfatizamos porque decimos, somos mexicanos y sabemos cómo pronunciar esto. Bueno, esta pronunciación, escuchen bien, Cihuatl, no es la pronunciación del náhuatl, de cómo esta llamada TL se tiene que pronunciar, ¿sí? Si la pronunciamos como Cihuatl, lo estamos haciendo como un hablante de español que está leyendo náhuatl, pero no la estamos pronunciando como un hablante de náhuatl. Porque los últimos dos sonidos deben de sonar como si el aire se nos saliera, ¿no? Hagan de cuenta que es Cihuatl, 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 ¿sí? Y no Cihuatl, no haciendo el énfasis en la L. Cihuatl, no, es Cihuatl, Cihuatl. Lo mejor es que lo practiquen, ¿no? Cihuatl, Cihuatl. Colocan la lengua atrás de los dientes, la punta de la lengua, ajá, y ahí el aire sale por los lados. Y esto es lo que genera el efecto, ajá. Entonces, todas las TLs finales van a tener esta pronunciación, ¿sí? Huehuetl, 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 cihuatl, cihuatl, ¿sí? ¿Vamos bien? Entonces, esta es la primera cosa, Buenísimo. así como la primera lección, ¿no? Ya ustedes saben que no es Iztaccíhuatl, ¿no? Sino Ista o Ista, eso lo vamos a ver después, Iztaccíhuatl. Bien. ¿Por qué tenemos tres variantes del náhuatl? Porque en muchas
de estas lenguas nahuas, los sustantivos van a terminar en esta TL, en otras solo van a terminar en T, sin la L, y en otras van a terminar solo con la L, ¿sí? Entonces, aquí tenemos ejemplos de la palabra tlacatl. Tlacatl es una palabra que históricamente cambió de significado. Tlacatl, en el náhuatl clásico que vamos a estudiar, significa persona, ¿sí? Es como una designación general para hablar de hombres y mujeres. Tlacatl, repito, es persona. Pero en la gran mayoría de los dialectos modernos, en los lugares donde actualmente se habla náhuatl, tlacatl cambió de significado y significa hombre, varón, ¿no? No persona en general, sino una persona de sexo masculino. Eso es lo que significa tlacatl en la mayoría de los dialectos actuales. Ahora bien, si vemos qué ocurrió con esta pronunciación, si apelamos a las terminaciones, tenemos variantes del náhuatl donde esto se pronuncia como tlacatl, con la famosa TL, tlacat, sin la L, ¿no? Tlacat o tlacal, tlacal. Ajá. También hay variación en el inicio, ¿sí? En vez de, en algunas variantes, en vez de decir tlacat, es lacat o tlaca, 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 ¿sí? O en otras tenemos tacat o tacat. Vean, para una sola palabra, cuántas formas distintas de pronunciación tenemos en las lenguas nahuas modernas. Ajá. Entonces, por ejemplo, si ustedes, incluso hay otra que les voy a poner, ¿no? Se los voy a escribir aquí en el pizarrón. Incluso hay variantes lingüísticas del náhuatl que dicen tagat, ¿no? O sea, ¿cómo se alejaron tanto de tlacatl? Bueno, esto es por los cambios que todas las lenguas tienen. Y para decir hombre, dicen tagat. Vean cómo puede variar una sola palabra en los distintos dialectos o variantes lingüísticas del náhuatl. ¿Vamos bien? Preguntas, comentarios. Vamos muy bien. ¿Vamos bien? Excelente. Lo que quiero que vean, y para familiarizarnos un poquito con esta simbología que viene aquí a la izquierda, el asterisco que vamos a usar en algunas escrituras tiene dos significados. Cuando hablamos de la historia de las lenguas, el asterisco significa que hubo un momento en la historia de la lengua que este sonido se pronunciaba así. En este caso es algo que sonaba como ta, te, ti, ¿no? Como lo que podemos ver ahora como una T, vamos a llamarlo así, ¿no? Y que históricamente esta T cambió al sonido tla, ¿no? Al famoso tl. Ajá. Históricamente esta T también cambió al sonido la, o esta T se conservó igual, no cambió, por ejemplo, en tacat, ¿sí? Esto nos muestra algo, fíjense, que los dialectos modernos, que en vez de decir tlacatl, dicen tacat, son dialectos que no cambiaron en ese sentido. Son dialectos que históricamente llamamos más conservadores, porque la T no cambió de sonido. En los de arriba sí cambió a la o la L y sí cambió a la tla. Ajá. En el de abajo no. ¿Sale? También esto nos permite saber cuál es el grado de cambio histórico que las lenguas tienen. Bien. Para cerrar esto nada más, este cambio fue regular porque fue cada vez que este sonido ta o este sonido t se encontraba antes de una A, de una vocal A, empezó a generar este cambio sistemáticamente. ¿Sí? Repito, cada vez que una T se encontraba antes de una A,
el cambio se efectuó en todas las palabras del náhuatl. Ok. Preguntas, comentarios, ¿cómo vamos?